Muy buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y hoy, en este viernes 1 de mayo, un saludo muy especial para todos los trabajadores de Guatemala y del mundo, en este día de San José Obrero, el patrono de los trabajadores. Y hoy la palabra del Señor nos va a llevar a seguir reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20, sobre el Salmo 116, que hoy es cortito pero muy especial, y también reflexionaremos de San Juan capítulo 6, versículos 52-59, que ha sido el evangelio del día de hoy. Queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar de un personaje llamado Saulo de Tarso. Este hombre que algunos de nosotros conocemos por otro nombre, pero ahora, después de que él tuvo este encuentro tan especial que nos narra la palabra de Dios. Saulo era una persona, nos indican, de que era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor de los discípulos y de los apóstoles, que andaba detrás de todos aquellos, los conversos, aquellos que estaban empezando a recibir la palabra de Dios, que estaban aceptando a Jesús en su corazón, que lo aceptaban de que Jesús era el Hijo de Dios, pero sobre todo como nuestro libertador y salvador, y que había resucitado. A todos ellos Saulo de Tarso perseguía, y él fue con los sumos sacerdotes para pedir un permiso para poderlos perseguir de una forma tenaz. Y él recibe ese permiso y se levanta una persecución muy horrible. Hubieron aprehensiones, hubieron personas que salieron huyendo, otras que murieron, ¿verdad? Y Saulo se volvió en un personaje despreciable para nosotros los cristianos. Sin embargo, vamos a decir, él tiene que irse de Jerusalén a un pueblo llamado Damasco, y allí es a donde el Señor se va a valer para tener este encuentro con este hombre llamado Saulo. Un encuentro un poco difícil, obviamente, algunos de nosotros ya lo hemos escuchado, pero sobre todo un encuentro, vamos a decir, muy repentino, de un momento a otro, en el que tú no te lo esperas, así como ha sido también con nosotros. Ojalá y nosotros tuviéramos el encuentro con Jesús de esta forma. Todos nosotros que tuvimos la mala situación de vivir separadamente de lo que Dios quería para nuestras vidas, vivíamos alejados de Él en cosas pecaminosas, o que simplemente las cosas espirituales no nos importaban. A nosotros pues llegó el momento en el que Dios nos fue llamando, y nosotros a lo mejor no atendíamos su llamado de una forma cordial, pero sin embargo la vida nos hizo pagar las consecuencias de nuestros propios actos, y muchos de nosotros tuvimos accidentes, tuvimos situaciones de peligro, tuvimos, vamos a decir, que asumir las consecuencias de nuestros malos actos, y tuvimos que padecer y vivir muchas cosas malas, entre ellas la separación familiar, tuvimos que perder trabajos, o tuvimos que echar a perder negocios que no eran precisamente negocios de bendición. Pero ¿qué sucede? Hoy este Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús no muy agradable. Dice la palabra que una luz del cielo lo envuelve, y de repente con su resplandor cae por tierra, y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, ¿te puedes imaginar el momento en el que vivió este hombre? En el que escucha 2 veces su nombre. Eso quiere decir: te conozco, no estoy titubeando, sino te llamo por tu nombre y te lo digo 2 veces. Y me imagino que el Señor, con una voz impotente, Saulo escucha esto, y él le pregunta, aquí no dice temeroso, pero me aseguro que Saulo estaba temeroso, porque le dice: ¿quién eres, Señor? Él, al preguntar, le está aceptando y dándole autoridad como Señor. Señor se le decía en aquel momento
pues a los amos, a las personas superiores. Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense el gran susto que se pegó Saulo, creyendo que Jesús estaba muerto, creyendo de que lo que se hablaba de que él había resucitado no era cierto, que eran cosas falsas, aseveraciones falsas, y que de pronto se habían llevado el cuerpo y lo habían escondido sus seguidores, etcétera, etcétera. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pobrecito Saulo, se había asustado mucho. Y sin embargo el Señor le dice: levántate, o sea, no te quedes en el suelo, no te quedes en la posición en la que estás, y entra en la ciudad y ahí te diré lo que tienes que hacer. Jesús le dice a Saulo, una persona que estaba en el suelo, asustado, que se levante y que se vaya solo hacia Damasco. Sin embargo, dice que Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Saulo se había quedado ciego, hermanos. Lo tuvieron que llevar de la mano. Jesús diciéndole que se levantara y que fuera a Damasco, y Saulo ya tenía esta limitación. Pero sin embargo, él es ayudado por estas personas que lo llevan de la mano, reconociendo su impotencia de poderlo hacer. Y ahí dice que estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Imagínate ese momento en el cual estaba viviendo y experimentando Saulo de Tarso, de haber venido con tanto poder, de haber venido en una situación poderosa y verse ciego, indefenso, y sobre todo en ese momento él, pues dice, sin comer ni beber. Me imagino que habrá sido por su propia decisión. Sin embargo, él no sabía que lo que estaba haciendo era indirectamente hacer un ayuno y una oración, porque nos habla que después Saulo está orando. Pero este momento de retiro, este momento de ayuno y de oración es bueno siempre para reflexionar. Cuando tú necesites tomar una decisión, cuando tú necesites reflexionar de tu accionar, de lo que estás viviendo, de lo que te está pasando, es bueno que tú te doblegues y que tú tengas un momento de ayuno. Y un ayuno de la mano con oración. Y eso era lo que estaba Saulo haciendo en un retiro espiritual. Y habla la palabra de que había un hombre en esa ciudad de Damasco llamado Ananías, un discípulo de Jesús, quien se le apareció, y Ananías tiene este encuentro con Jesús y él le dice: aquí estoy, Señor. Un discípulo que le dice al Señor: aquí estoy, es un discípulo que va a estar en las manos de Dios, de manos de Jesús, para hacer la labor que el Señor le encomiende. ¿Te recuerdas de aquel profeta que el Señor lo llama por su nombre y que él se levantó y le decía: habla, Señor, que tu siervo escucha? Pues es lo mismo que hoy está respondiendo Ananías: aquí estoy en disposición, dime qué es lo que hay que hacer, que yo voy. Hermano, viene el Señor y le dice y le da instrucciones: ve a tal lugar, vas a encontrar ahí a un hombre llamado Saulo de Tarso y que está orando. Imagínense, le da la advertencia: te lo estoy preparando, o él se está preparando, ya empieza a ser tierra fértil, ya no está tan rígido, ¿verdad?, a la palabra que tú le vas a llevar. Tuvo también la visión hombre, Saulo, de que un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti, hermano, que el Señor te permite colocarte ese mensaje mental o espiritual a tu interior de lo que va a suceder, pero de una forma bonita, agradable, espiritual, y a lo mejor tú no sabes reconocerlo? El Señor te permite por medio de los sueños, o a veces te permite en momentos de oración, estas circunstancias que son de Él, que son del Espíritu, que tú tienes que saber diferenciar. No siempre las cosas de este tipo son de Dios, ojo, ¿verdad? Y hay muchos falsos, vamos a decir, no quiero decir la palabra profetas, pero hay falsas personas que te quieren engañar con esto. No lo permitas, aléjate de ahí. ¿Y qué sucede? Llega el momento en el que
este Ananías le dice al Señor: también he oído hablar de este individuo y del daño que le está haciendo a tus fieles de Jerusalén. Además, cuenta con una autorización para apresar a quienes están invocando tu nombre. Ananías, yo no siento que se esté arrepintiendo, pero le estaba informando al Señor que lo que le estaba pidiendo estaba difícil, o pensando en que le estaba poniendo al tanto al Señor de las circunstancias, como que Jesús no supiera. Pero muy importante lo que viene ahora, y presta atención, hermano. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, y también le diré cuánto tendrá que padecer por mi causa, refiriéndose a Saulo. Pero cuando el Señor le dice: no importa, tú ve, ese no importa, tú ve de confianza, yo te respaldo, no te preocupes, no estés pensando en esas cosas. Y es lo mismo que hoy nos dice el Señor a ti y a mí. No estés pensando en las situaciones adversas, no estés justificando las cosas, no estés buscándole peros al asunto. Tú ve, no importa, dice el Señor. Si tú estás hoy tomando la decisión de alejarte de esa mala junta, hazlo, no temas, no importa, Él está contigo. Si tú quieres hoy retomar tu vida, retomar tu matrimonio y alejarte de esa relación que no es permitida, pues hoy es el momento, no importa, el Señor te respaldará. Pero eso sí, ojo, tú vas a tener que asumir las consecuencias, de esas sí no te vas a salvar, porque todo pecado tiene sus consecuencias, y eso nos toca que asumirlo a nosotros personalmente. Dios te va a dar la oportunidad que corrijas, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a decir: no importa, asume la consecuencia. Tú vas a dejar ese mal negocio, aléjate de ese negocio. Tú vas a apartarte de ese trabajo que te hace pecar. Hazlo, no temas. No importa, dice el Señor. Yo lo he escogido, dice, a Saulo de Tarso. ¿Y cuánto tendrá que padecer por mi causa? Va a tener que padecer, tú vas a tener que padecer. Muchos de nosotros, al alejarnos del pecado, tuvimos que padecer muchas cosas, y muchas veces las circunstancias nos vuelven a tener que vivir circunstancias adversas. Pero hoy, conociendo al Señor, sabiendo de cómo son las cosas para los cristianos que viven confiados y tomados de la mano de Dios, no importa, puedes volver a vivir y a experimentar las cosas difíciles, pero hoy tienes una actitud diferente. Hoy tienes una situación que te fortalece, que es que tú confías en Dios, no confías en ti, y tú ya has visto cómo obra el Señor en tu vida. Y si toca que empezar de cero, pues hay que volver a empezar de cero. Y si toca que alejarse de estas malas juntas y del pecado y de los vicios, etcétera, pues hoy toca que hacerlo, hermano. Toma la decisión. Viene y llega el momento en el que Ananías se va para allá a buscarlo a casa, en esa casa donde estaba, y precisamente él va y le pone las manos a Saulo y le dice: Saulo, hermano, lo hace ya parte de, lo llama hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y que puedas quedar lleno del Espíritu Santo. Lo llamó hermano, le dio ya la incursión, ya le dio la participación. Hoy nosotros dentro de la misma iglesia nos llamamos hermanos en Cristo Jesús, como somos, porque hay una cercanía y una confianza. Hay una situación que nos une. Tenemos al mismo Padre, somos hermanos. Y al final, al instante, dice algo como: escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Así como a ti. Si te han ido cayendo las escamas de los ojos y estás viendo que lo que estás haciendo no está bien, si te han caído las escamas de los ojos y te estás dando cuenta que era mucha felicidad para que fuera cierta, se te están cayendo las escamas de los ojos y esa vida de forma disoluta tú no la podías seguir haciendo. Tú no puedes seguir siendo el amante, tú no puedes seguir abortando, tú no puedes seguir irrespetando,
Tú no puedes seguir participando de las cosas que no son de Dios. Así que llega el momento en que se te van a ir cayendo esas escamas y tienes que asumir las consecuencias. Tienes que tomar la actitud humilde. Tienes que tomar la actitud de cristiano, de cristiana. Y se levantó, dice, y lo bautizaron. Ahí llega el momento en el que Ananías bautiza a Pablo, que era Saulo de Tarso. Aquí no lo menciona, pero en ese momento él es unido a nuestra iglesia y se le cambia el nombre a Pablo de Tarso. Pablo que llega a ser y que será un gran instrumento de la obra de Dios y que hasta la fecha sigue obrando, y que sus palabras y sus evangelios son tan importantes para la vida del cristiano. Luego comió y se recuperó las fuerzas y se puso a predicar. Hermano, se puso a trabajar. Él se alimentó, comió y se recuperó, pero no solamente estamos hablando de la comida física, que seguramente también la necesitaba, sino estamos hablando de la comida espiritual, que es la palabra de Dios, que es ese encuentro con Él, de hacerse uno con Él. Seguramente Ananías le habrá puesto al tanto de ese momento tan importante de partir el pan, de ese alimento que es el cuerpo y la sangre del Señor, y que ahora también vamos a poder analizar. En el Salmo 116, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de aclamar al Señor todos los pueblos. Pero también vamos a decirlo, después de ponerte a predicar, tienes que hacerlo cuando tú estés firme, cuando tú hayas aceptado y que estés convencido que Jesús es el Hijo de Dios, así como lo dice hombre llamado Saulo, que a partir de este momento se llama Pablo de Tarso. Él se puso a predicar en las sinagogas. Qué valiente, ¿no? Allá donde estaban todos los judíos y muchos de los que ya él había, vamos a decir, puesto en su lugar y que, entre comillas, estaba traicionando. Pero él se estaba dando cuenta y abriendo sus ojos, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor por esta oportunidad del cambio de vida de Pablo. Que te alaben, Señor, todas las naciones y que lo aclamen todos los pueblos. Hoy estamos en este momento de aclamar al Señor. Estamos en este momento en que debemos de unirnos todo el mundo, pero sobre todo el pueblo cristiano, para alabar al Señor, para aclamarlo, porque dice este salmo: grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Si el Señor no te amara, no te daría estas oportunidades. Si el Señor no te amara, no se haría el encontradizo contigo. Si el Señor no te amara, te ama tanto que te permite y te da la libertad, el libre albedrío. Tú decides si quieres escucharlo a Él o si quieres seguir en el mundo. Tú decides si escuchas y te haces uno con Él o sigues en tu vida disoluta. Deja atrás tu antigua forma de vivir, esa que te aparta y te aleja de la presencia de Dios, pero por completo, hermano. Totalmente el Señor te quiere. No dejes nada en tu vida del pasado. Échala a los pies de la cruz del Calvario y échala al fondo del mar. Despójate de todo aquello que no permita que el propósito de Dios en tu vida se cumpla y que te hace volver a regresar a tu antigua forma de vivir, de obrar, de pensar y de accionar. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos 52-59, le hacen la pregunta: ¿cómo puede ser que refiriéndose a Jesús, nos va a dar a comer su carne? Dicen los judíos.
Y Jesús les dice: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Hermano, la Eucaristía. Hermano, el cuerpo y la sangre que te fortalecen, que te animan, que te llevan adelante. Y hoy yo quiero contarte brevemente esta parte de mi testimonio. Cuando yo estaba tomando la decisión de alejarme de mi vida anterior, yo me acercaba a Dios, iba a la misa y frecuentaba la misa. Pero llegó el momento en que me di cuenta que yo no podía solo, que me faltaba algo. ¿Y qué era en ese momento? Me faltaba la fuerza, la fortaleza, la vida. Y yo decido en ese momento, sin saberlo exactamente, yo le ofrezco al Señor: Señor, yo no quiero seguir en esto del pecado y en mi vida anterior. Ayúdame, fortaléceme. Y yo decido en ese momento ofrecerle al Señor: Señor, yo te ofrezco mi asistencia a misa y mi comunión contigo por 7 días, por una semana. Y créame, hermano, que esa semana me esforcé y fui con mucha fe y asistí a misa, y casi podría decirles que a la mitad de la semana tuve que volver a ir al confesionario a pedir perdón. Pero no claudiqué y seguí adelante y cumplí esos 7 días. Al terminar ese último día, recuerdo que me sentía un poquito distinto. Dios había empezado a poner vida nueva en mi vida. Y yo esos 7 días después se los ofrecí que fueran 15. Y esos 15 los extendí a 30 y los extendí de pronto a 40. Y luego, sin darme cuenta, se han convertido en años, meses y varios meses en los cuales pude asistir a misa diaria, porque además en ese momento yo no tenía trabajo y pues me sacaba el tiempo, y realmente lo logré hacer, porque hasta la fecha yo procuro ir a misa diaria, hermano, porque entendí que necesito alimentarme del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora también, como en los últimos tiempos, he entendido que la comunión espiritual también fortalece. No es lo mismo, obviamente, pero hoy en esta cuarentena que se ha vuelto cincuentena, hemos podido vivir nosotros como cristianos la Santa Eucaristía transmitida por las redes sociales o por la televisión, y participar y hacer juntos al final la oración espiritual, donde nosotros estamos uniéndonos con Cristo Jesús, no físicamente, pero sí espiritualmente, y eso nos ayuda y nos fortalece. Hermano, te he contado esta parte de mi vida precisamente para que tú también, en el momento en el que podamos retomar nuestras actividades normales y que nos permitan regresar a participar presencialmente de la misa, y sabemos que ya hay muchos obispos en el mundo, y ojalá acá en Guatemala también lo soliciten, de que se nos vuelvan a dar la oportunidad de llegar a las iglesias y parroquias, aunque tengamos que estar distantes y cumplir con todas las circunstancias lógicas de prevención, podamos regresar sacramentalmente al cuerpo y la sangre del Señor, porque lo que necesitamos nosotros es permanecer cerca de Dios. Y dice Él: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Yo quiero que Dios permanezca en mí, que Jesús esté en mí, y también viceversa. Así que tenemos que acercarnos al sacramento de la comunión. El que come vivirá por siempre. Eso lo dijo Jesús, y nosotros lo tomamos para nosotros, y que yo lo resucitaré el último día. Esto es lo que hoy el Señor nos ha permitido reflexionar juntos. Dimos cuenta de Saulo de Tarso, este hombre que perseguía a la iglesia. Muchos de nosotros tal vez no la perseguimos, pero no la aceptábamos, sino atacábamos indirectamente a las personas que están en la iglesia, y hoy estamos en la iglesia y tratamos de ayudar y colaborar a la obra del Señor. Pero muchas veces el simple hecho de rechazar y no aceptar para nosotros mismos la situación de la iglesia, de la situación de nuestra espiritualidad, estamos siendo como ese Saulo de Tarso que indirectamente persigue a la iglesia. Nos perseguimos a nosotros mismos.
Ya no te persigas a ti mismo. Date la libertad, date la oportunidad y que no sea por medio de una situación tan difícil. Vete en el espejo de muchos de nosotros que tuvimos que vivir situaciones difíciles o que el Señor no quiere encontrarte porque tú estés persiguiéndote a ti y a los demás, y que ese encuentro con Él sea tan fuerte que tú tengas que padecer como padeció Saulo. Evítalo. Tú puedes tomar la decisión inteligentemente. El Señor a ti te ha dado la oportunidad de que se te caigan las escamas de los ojos y que tú solo decidas qué es lo que es bueno para ti y para tu familia. Hermano, Dios te bendiga. Y yo te animo a seguir adelante en estas reflexiones y que tú también junto con tu familia puedas seguir adelante y que esta pandemia no nos robe la oportunidad de reunirnos con Cristo Jesús sacramentalmente para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Yo te deseo que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y hoy con la intercesión especial de nuestro San José Obrero, el patrono de los trabajadores, esposo de la Virgen María, que en este mes de mayo vamos a estarnos encomendándonos a ella, y el Padre adoptivo del Hijo de Dios, Jesús. Muchas gracias, hasta la próxima.